Buenos días a todos los que están en sintonía de la 96.9 FM. Estamos empezando una jornada más en esta semana, una jornada noticiosa en su espacio Voces y Opiniones. Y por supuesto yo no me encuentro sola aquí en la cabina. Tengo el honor de compartir nuevamente con Francia Druet y también con Alex Vargas. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días a toda la audiencia, a todos quienes nos ven por los distintos medios digitales, ya sea YouTube y Facebook. Bueno, aquí, gracias a Dios, levantándome a trabajar y no buscar trabajo. Yo siempre digo eso. Sí, un fin de semana de descanso, de ponerme al día en algunas cosas que tengo en esta semana. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta semana. Tenemos Papá Nuevo, tenemos peleas en la asamblea, tenemos ahí nuevos ADN, ex Pachacutic. Vamos a ver qué pasa. ¿Usted qué tal, Alex? ¿Cómo está? Por supuesto, siempre de bien. Gracias por estar aquí en la 96.9, mis estimadas compañeras, compartir con ustedes y hablar sobre el tema de la constituyentes, hablar sobre Pachacutic, se reúne o no, llegan a acuerdos, que por supuesto son temas pendientes en el que uno dice, en esta semana vamos a ver cómo marchan las cosas con pie derecho, porque sin duda, si no hay acuerdos, las cosas terminan mal, y no hay ese sabor especial en el que tenemos que ver las cosas o el buen día de la mejor forma. Así es, y a propósito de los temas políticos, queremos contarle que la Comisión de Fiscalización y Control Político conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL respecto a la solicitud de enjuiciamiento político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Fabricio Godoy Naranjo, presentada por los legisladores Jorge Peñafiel y Camilo Salinas. De inmediato, la asesora Paula Echeverría explicó que el informe de cumplimiento de requisitos de la solicitud de enjuiciamiento político contó con el número de firmas requeridas. Anunció de 18 pruebas documentales, 5 audiovisuales y 4 testimoniales. Además, tenemos otra noticia respecto al Ministerio de Trabajo, si nos ayuda, querido Alex. Por supuesto, sabemos que el Ministerio de Trabajo ya emitió la reforma al Acuerdo Ministerial 2018-018-5 para que el Estado proceda al pago de la compensación de retiro por jubilación a los familiares de ex servidores públicos jubilados que han fallecido, que tenían derecho a la bonificación pero que no la recibieron. Puntualizando esto, es importante resaltarlo para de esta manera saber que si su familiar dio su servicio, puede cobrar este bono que por supuesto el Estado no lo está pasando por alto para que usted se beneficie. Así es, debemos también conocer que la modificación se encuentra en el Acuerdo Ministerial número MDT 2025-051 que fue emitida el 30 de abril. Así es. Son las 7 horas con 46 minutos, y también queremos comentarles una noticia que nos trae Diario Expreso en esta mañana y tiene que ver con la muerte cruzada. Ya va a ser 2 años desde su inédita aplicación en el gobierno de Guillermo Lasso. Y ahora pues estamos a miras de una constituyente, lo cual es un tema por debatir y que vamos también a tratarlo más adelante con nuestros entrevistados en esta jornada de Voces y Opiniones. Solamente para comentarles que era el 17 de mayo de 2023 cuando Ecuador amaneció para presenciar un momento histórico, la inédita aplicación de la llamada muerte cruzada, que anticipó elecciones generales a mitad del mandato del entonces presidente Guillermo Lasso. Un día antes, el primer mandatario había comparecido ante la Asamblea Nacional para defenderse en el marco de su juicio político. Sin embargo, la disolución del Parlamento estancó el proceso, que quedó definitivamente atrás 6 meses después con la llegada de Daniel Noboa al Palacio de Carondelet. 2 años después y con la posibilidad de una asamblea constituyente en el horizonte, analistas consultados por Diario Expreso señalan la necesidad de revisar esta figura para, en el mejor de los casos, equilibrar un sistema predominantemente hiperpresidencialista. De hecho, esa es también la opinión de uno de los protagonistas de 2023. Esta figura es ajena a nuestra tradición constitucional porque nosotros siempre hemos sido una república presidencialista, comenta Henry Cucalón, exministro de Gobierno de Lasso.
Así es, recuerdo tanto esa muerte cruzada, yo pensé que no se iba a dar y fue mi primera muerte cruzada hasta ahora de lo que va de mis 31 añitos. Histórico, ¿eh? Histórico, claro. No sé, ¿usted, Alex, ha tenido unos eventos así políticos desde antes o...? No, para nada, al menos yo estaba en la expectativa de este evento, si se daba o no se daba, pero cuando terminó sorprendiendo al país, bueno, hizo que viéramos las cosas de otra manera y ahí, bueno, estamos actualmente en una situación en la que podemos decir... Podría darse, imagínense, claro. Porque tenemos una asamblea totalmente dividida y es posible que... Bueno, aunque veo que acá, a diferencia del gobierno de Guillermo Lasso, acá parece que tiene mejor estrategia política. Ya existen nuevos convenios, nuevos adeptos al gobierno oficialista. Tenemos invitados. Así es, ya está conectado el abogado André Benavides, quien nos va a traer también su opinión sobre la Asamblea Constituyente, si se debe realizar por una elección directa o también puede ser mixta. El abogado ya está conectado aquí en la 96.9 FM. Bienvenido a su espacio. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia de la 96.9. Cuéntenos, ¿una elección directa o puede ser mixta? Amplíenos más detalles con respecto a esto. Bueno, yo creo que la Constitución de la República, el 444, es bastante claro respecto de cuál es el procedimiento para escoger a quienes van a conformar una asamblea constituyente. Y desde ningún punto de vista, primero se puede hacer lo que algunos han dicho, que se va a conformar un grupo de notables que nos den redactando la Constitución. Esa aspiración corporativista no acepta la Corte Constitucional ni la Constitución de la República. Lo segundo, en mi opinión, eso que exista una conformación mixta, que por un lado vienen asambleístas constituyentes funcionales y otros escogidos por el voto popular, me parece que tampoco por ahí va la cosa. La Constitución es muy clara, se debe escoger a los constituyentes a través del voto popular, aquí no hay pierde. Y la anterior semana, de hecho, la Corte Constitucional ya emitió un dictamen bastante interesante en lo que tiene que ver con una propuesta de asamblea constituyente que fue justamente planteada por un grupo de ciudadanos que decía que un grupo de notables redacte la Constitución, se instala una asamblea constituyente solo para aprobar el texto constitucional, es decir, que te van a dar haciendo el trabajo solo por la constituyente, solo es la pantomima, solo para cumplir con el requisito constitucional. Entonces, en ese contexto, evidentemente no sería posible esa alternativa. Buenos días, André, ¿qué tal? Gracias por su comentario. Ya lo he entrevistado antes y debo decir que ha sido de las voces oficialistas de la Asamblea Constituyente. Y en ese sentido hemos visto también las declaraciones del ministro del Gobierno, José de la Asca, y él ha mencionado que esta Asamblea Constituyente se pretendería hacer en 2 elecciones. ¿Es posible esto? Saltándonos, me parece a mí, que la elección a los que compondrían esta Asamblea Constituyente. Imposible. Jurídicamente no es viable. Decir aquello solo podría ocasionar una vía de hecho, y la otra, lo que podría ocasionar es una arbitrariedad. Así que decir que nos vamos a saltar uno de los pasos y solo vamos a hacer la convocatoria y el referéndum ratificatorio, parece que no se ha comprendido los dictámenes de la Corte Constitucional y no se entiende el verdadero alcance del artículo 444 de la Constitución. Desde mi punto de vista, con el dictamen que salió la semana pasada de la Corte Constitucional, cualquier sueño trasnochado de hacer una constituyente con notables o no cumplir el procedimiento ya quedó totalmente excluido dentro de las posibilidades que se barajaban. Así también vemos en una noticia de un medio muy conocido que el juez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, menciona: el presidente puede pasarse sobre la Corte e ir a referéndum. Esto lo dice en el contexto del artículo 1 de la Constitución. ¿Esto podría ser factible o no? Verá, sí. En realidad a mí, yo en realidad tengo respeto por el doctor Herrería Bonet. Me parece que algunas sentencias son interesantes cuando era juez de la Corte Constitucional, pero parece que una cosa es con guitarra y otra con violín.
Cuando estaba en la Corte Constitucional, el respeto máximo al texto constitucional. Sale de la Corte Constitucional y prácticamente uno lo desconoce, porque esas salidas jurídicas no son propias de alguien que estaba ejerciendo la máxima magistratura constitucional de nuestro país. Y creo que todo lo que estaba mencionando no es posible. Si fuera por invocar, porque queremos invocar el artículo 1 de la Constitución, bueno, mañana también convoquemos un referéndum para hacer un protectorado de Francia, como quería en su momento García Moreno. Entonces las cosas no son así, las cosas son respetando el orden constituido. Y esa salida, lastimosamente, que está proponiendo, no, ni siquiera es inconstitucional, más que inconstitucional. Eso ya es una expresión clara de desconocimiento de lo que dice la Constitución. Abogado Benavides, solamente para que nuestra audiencia también lo tenga en claro, usted hablaba justamente de un proceso constituido que es el que debería ser como primera instancia y quizás no como lo abordaba el señor Herrería, ¿no? ¿Cuál sería entonces ese proceso que se debe seguir de una manera de protocolo, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues dar paso en este caso a una asamblea constituyente en caso de? A ver, yo soy uno de los partidarios de que se debe convocar una asamblea constituyente, más allá de que tengo colegas que dicen que no, que más bien esto debería ser a través de reforma parcial, por el costo político, por el riesgo político, por el costo económico que puede llevar a cabo un proceso constituyente. Pero en la forma como lo están planteando el gobierno y los pseudos voceros del gobierno, yo también ya me estoy decantando para hacer una reforma parcial a la Constitución y ya una constituyente, porque hay que respetar el trámite que está previsto en el texto constitucional. Ahora, respondiendo a su pregunta, si quisiéramos ir a una asamblea constituyente, ¿cuál es el procedimiento? Usted tiene que primero convocar a una consulta popular, donde usted le pregunte al pueblo en las urnas, ¿quiere o no quiere que se redacte un nuevo texto constitucional? Perfecto. Pero a esa pregunta de consulta popular usted tiene que añadirle un estatuto en donde está prácticamente la letra colorada de la constituyente. ¿Por qué digo eso? Porque en el estatuto va a estar la forma de conformación de esa constituyente, los requisitos para ser asambleísta constituyente, de dónde va a provenir, de los partidos políticos, de los gremios, de las universidades, etcétera, etcétera, y evidentemente la forma de cómo va a funcionar esa asamblea constituyente. Y ese es justamente uno de los aspectos que siempre se han caído en la Corte Constitucional respecto de las propuestas que se han hecho principalmente por los ciudadanos. Supongamos que el presidente hace bien los deberes, apegado a la Constitución, presenta su proyecto de consulta popular con su estatuto en la Corte Constitucional y tiene dictamen favorable. El pueblo va en las urnas y digamos que el pueblo mayoritariamente le dice que sí, perfecto. Después, ¿qué debería ocurrir? Tenemos una segunda elección en la cual se van a escoger a los asambleístas constituyentes. No sabemos si van a ser nacionales, provinciales, distritales, regionales, no sabemos, pero esa sería una segunda elección. Y ellos van a tener que redactar el texto constitucional, ¿ya? Una vez que ya esté redactado el texto constitucional, usted va a un referéndum ratificatorio, donde al final del día usted como ciudadano tiene que decidir si está de acuerdo o no con el texto que ha sido aprobado por los constituyentes. Entonces, ese es el camino regular, ese es el camino que se debe seguir respetando la Constitución y no todas estas ideas, que solo son ideas, porque ni siquiera propuestas, porque no están apegadas al derecho, que evidentemente se debería respetar si es que uno quisiera ir por una asamblea constituyente. Ahora, que hay algunos colegas que dicen más bien por la reforma parcial, por el costo político, el costo económico, sí, puede ser interesante una reforma parcial a la Constitución, pero eso todo solo te resuelve los problemas orgánicos, institucionales que tiene la Constitución. Pero hay otro tipo de cuestiones que evidentemente se van a quedar por fuera del tintero, y creo que para mí es la parte importante de la Constitución, y yo lo que le he denominado la parte pepa de una reforma constitucional, que es el régimen de desarrollo
y el régimen de competencias, porque en el régimen de desarrollo usted puede modificar el presupuesto general del Estado, los sectores estratégicos, el régimen económico, laboral, etcétera, y el régimen de competencias para que los GATS ya no tengan pretexto que no tienen competencia en materia de seguridad, en materia de salud. Ahí usted puede, por un lado, modernizar el Estado y por otro, traer la inversión extranjera. Pero de esto, nada se dice, ni de un lado ni del otro. Y creo que esa en realidad es la verdadera necesidad de una asamblea constituyente. Doctor, pero vemos también dentro de lo que estaba mencionando es que con toda esta diversidad de opiniones, parece ser que usted también se inclinaba también para una reforma parcial, al menos por el tiempo que se está dando. Yo en realidad soy un partidario que debe haber una asamblea constituyente y le voy a dar dos motivos, uno político y uno jurídico. Vamos primero con el político. Desde la expedición de la Constitución del 2008, ¿qué se ha dicho? Que es una constitución prodelincuencial, que es una constitución que no sirve para nada, que es una constitución que no les permite gobernar, que es una constitución estatista. Bueno, redactemos una nueva constitución para que después ese discurso cacareado de que la constitución no les permite gobernar ya no exista. A ver, ya tienes nueva constitución, ahora sí siéntate a trabajar y ya no tienes pretexto. ¿Ya? Eso en términos políticos. Ahora en términos jurídicos. En términos jurídicos yo le puedo decir que la constitución sí tiene algunos problemas. Las constituciones tienen tres partes. Una parte dogmática, donde están los derechos y garantías. Una parte orgánica, donde está la institucionalidad, la distribución del poder, la división de poderes, etcétera, y una parte programática que justamente es el régimen de desarrollo. Es la visión político-económica que usted tiene de un país. En lo que tiene que ver con la parte dogmática, yo no tengo ningún inconveniente. Para mí está bien, más que digan que son los derechos delincuenciales, etcétera, etcétera. Que hay que afinar algunos conceptos de acuerdo, como toda constitución. En la parte orgánica es donde está justamente el problema. Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, TCE, eso hay que modificar, en efecto. Y la parte programática, en cambio, yo soy que debe modificarse todo para justamente lo que yo he dicho, modernizar el Estado y atraer inversiones. Ahora, si vamos solo por una reforma parcial a la Constitución, solo podríamos modificar la segunda parte, y lo demás queda en el aire, lo que tiene que ver con derechos y garantías y la parte programática de la Constitución. Entonces, ¿de qué me sirve desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, cambiar el método para escoger jueces o vocales del Consejo de la Judicatura, si todavía tengo un régimen programático que es estatista, que no me garantiza la modernización del Estado, no me permite la inversión extranjera? ¿Y cómo se fondea el ejercicio y la garantía de derechos constitucionales? Con plata. Porque podemos tener una constitución, sí, muy de avanzada, garantista, que reconoce un catálogo amplio de derechos, pero si no tienes el billete, ¿cómo puedes garantizar como Estado el ejercicio de esos derechos? Es imposible. Por eso es justamente que yo, en principio, conceptualmente, respetando el orden constitucional, estoy de acuerdo con una constituyente. Pero si van a hacer como la forma que quieren hacer, bueno, ahí sí yo no voy a estar de acuerdo con esos despropósitos, que evidentemente sería como prácticamente desconocer lo que existe de seguridad jurídica y querer hacer lo que según la voluntad política de turno quiere. Entonces, abogado, habría que estar vigilante en la ciudadanía, sobre todo respecto al proceso que se deba llevar a cabo para dar paso a una constituyente. Y bueno, le queremos agradecer por habernos acompañado, dándonos su punto de vista, por, como siempre, muy bien argumentado, y que justamente busca eso, ¿no? Generar, despertar ese interés en la ciudadanía, también que puedan ellos tener su propio argumento, puedan sacar sus propias conclusiones, y todo esto es muy valioso, sobre todo si se trata pues de un tema tan delicado que puede ser a veces un poco complejo, pero abordarlo de esta manera creemos que es una buena alternativa para mantener informada a la ciudadanía. Vamos a ver, estar preparados. Muchísimas gracias al abogado Andrés Benavides, asambleísta constituyente, saber si esto va a elección directa o puede ser mixta, un tema que se ha tratado aquí en la 96.9 FM. Muchísimas gracias. Gracias. Exactamente a las 8 de la mañana con 2 minutos, doctor. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos.
Son las 8:02 y es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con otro entrevistado. Oye, están que nos ven y nos mandan saludos. Por Jorge favor. Esper, que están dirigiéndose en varios puntos de la ciudad, están en la expectativa y felicitándola a usted y a usted, mi compañera, el Muchas gracias. tema que se están tratando. Perfecto. Y que sigan con lo mismo, me dice, sigan dándole para estar bien informados aquí en la 96.9. Gracias a Jorge Esper, que se dirige también a su lugar de trabajo y por supuesto está de acuerdo que se venga una nueva constituyente. ¿Qué le parece? No, de eso es lo que creo que la ciudadanía espera, y justamente con algo que suma el Bueno, que el sí se abogado. cambia, pero que sea para bien. Sí, lo que justamente decía el abogado, que quizás ya no sea una excusa, un pretexto para decir no podemos hacer cambios, no podemos avanzar porque hay esto que nos está deteniendo. Entonces, si quieren hacerlo, háganlo y pues que ya empiecen a trabajar de forma corrida. Bueno, antes de hacer esa pausa, nos indica Johnny de Controles que tenemos un reporte en vivo desde exteriores con nuestro reportero Jorge García. En Noticias 96, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la inmediatez. Llevamos la información desde el lugar donde se genera, con el reporte confiable de Jorge García. Noticias desde exteriores al aire. Muy buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional está investigando una serie de extorsiones que están siendo víctimas acá en el sector de Puerto Hondo, acá a la costa. Según la denuncia que hemos recibido, los pobladores de este sector están recibiendo amenazas por parte de un grupo criminal que estaría operando en este sector. Ya la Policía Nacional tiene conocimiento de este tipo de amenazas que están siendo blancos los pobladores de este sector de Puerto Hondo. Están trabajando con fuentes humanas y también con los pobladores para tratar de una u otra manera ubicar a estas personas que están causando zozobra. Hemos conocido que estas extorsiones oscilan entre los 200 y 500 dólares dependiendo la actividad comercial que tenga el propietario de dicho inmueble. Repetimos la información, pobladores de acá del sector de Puerto Hondo en la vía a la costa están denunciando el cobro de vacunas por parte de una banda criminal que estaría operando acá en el sector de Puerto Hondo en la vía a la costa. Gracias, Alex, por este reporte. Jorge, perdón, que estaba... No me cambié. Es que aquí está atrás lo que escuchábamos, Jorge García, muchísimas gracias. Desde Puerto Hondo, vía la costa, conversábamos mientras te escuchábamos el tema de que no solamente allá, también en este momento mencionan de que estaban paralizando, ya cierran los servicios de transportación, lo que respecta a la línea, estamos la línea 49 y la 114, también por el tema de las extorsiones. No hay bus, señores, quienes se transportan en el sector de la Flor de Bastión, el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Por favor, ¿qué pasó? El trabajo por parte de inteligencia de la Policía Nacional, de la UNACE, todo por el tema de extorsiones, vacunas. Ya estas líneas de transportes suspenden el servicio por este tema de las extorsiones, y la ciudadanía está llegando tarde a su lugar de trabajo. Es terrible porque justamente estamos a inicios de clases del año lectivo, entonces pobres los imagínense, jóvenes que $3,000, $4,000 $3,000 a $4,000 semanal. No puede, pues. Todos esos precios, si quieres seguir trabajando y dar el servicio, o sea, no pueden nada, no podrían ni $1, pero realmente ya estas extorsiones están llegando a unos niveles estratosféricos. Bueno, esperemos que, como dice Alex, que la Policía Nacional haga su trabajo y que también se unan todas las instituciones para prevenir las extorsiones y evitar que se suspendan más líneas de transporte. Y con respecto a lo que decía Jorge García en su reporte, ya la ciudadanía sí está solicitando intervención de los cuerpos de seguridad, de Fuerzas Armadas, de Policía, de la Gobernación del Guayas. Bueno, han hecho un pedido hasta los mismos ministros, porque este es un sector turístico y bueno, muchas de las personas que están por ahí pues viven justamente de las visitas de los guayaquileños especialmente, pero ya se ha reportado una fuerte balacera, vemos que ha dejado consecuencias y por ende pues se pide la intervención inmediata de las autoridades. El fin de semana sí vieron también una noticia de una señora que vendía hielo en Sucumbíos. Bueno, ella vendía creo que a 50 centavos la fundita de hielo y le estaban pidiendo $5 semanales de vacuna.
como no quiso, fue asesinada. Dios mío, qué terrible. Gracias, Johnny, por la noticia, pero realmente es preocupante. Y lo peor es que quienes están siendo azotados por ese tipo de delitos son las personas que viven del día a día, que no es que tienen millones de dólares mensuales, sino que literalmente trabajan a diario para darle de comer a sus hijos. Esperemos, de verdad, y solicitamos que la Policía Nacional y las fuerzas militares hagan algo, porque esto es insostenible y necesitamos que todos puedan trabajar. Es la única forma de seguir adelante. Francia, ya que menciona el apoyo por parte de la policía, Fuerzas Armadas, me informan por interno también de suma urgencia y problemas en los exteriores de la Universidad Agraria del Sur de Guayaquil, ¿no? Hay problemas internos, no inician clases, los guardias no están dejando entrar a ningún estudiante, requieren la presencia por parte de la Policía Nacional, hay problemas porque hay decanos, parte administrativa que apoyan a la rectora, otros no, y esto está perjudicando al alumnado, que por supuesto no pueden ingresar y requieren apoyo para que la Policía Nacional intervenga ante esta problemática en la Universidad Agraria del Sur de Guayaquil. En la 96.9 FM son exactamente las 8:09. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. La información clara, veraz y oportuna es la base de una sociedad bien informada. Noticias 96. Alex Vargas. Las noticias que impactan en la comunidad, el país y el mundo. Análisis, actualidad y las voces que marcan la diferencia. Sofía Almeida. La información nacional e internacional que marca el rumbo del día. Te acompañamos con noticias, entrevistas y análisis de los temas relevantes del momento. Noticias 96. Coordinación y dirección general, Winston Taylor. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Por la 96.9. En información. La radio que te mueve. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Leyendas Salseras. El festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León. La India. Nino Segarra. Roberto Blades. Juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado. 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol. El Refugio, La Sexta y Colón. Esta es 96.9. No busques más. La 96.9 tiene todo lo que necesitas para disfrutar tu día. Éxitos que te hacen bailar. Programas que te entretienen. Y el ritmo que te mueve junto a la información que tú necesitas. Sintoniza ahora y únete al movimiento de la 96.9. La radio que te mueve. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96.
Amigos, son las 8:12, 8:12. Gracias por su sintonía en el dial de la 96.9 FM, ahora con su espacio de noticias, voces y opiniones, y por supuesto también a quienes nos están viendo en la señal de Facebook y YouTube, súper conectados con ustedes. Gracias también por sus reportes de sintonía y por supuesto tenemos más noticias que comentarles. Así es, ahorita una noticia lamentable, la verdad, esto pasó cerrando la semana pasada. CONAIE condena masacre de 11 uniformados y denuncia abandono. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador emitió un enérgico pronunciamiento tras la masacre de 11 miembros de las Fuerzas Armadas de Alto Punino, una zona fronteriza entre las provincias de Napo y Orellana. El hecho ocurrió durante un operativo militar contra estructuras vinculadas a la minería ilegal. En su comunicado, la CONAIE expresó su solidaridad con las familias de los militares asesinados y denunció que este suceso confirma una realidad advertida por los pueblos indígenas. La presencia de estructuras criminales que han reemplazado al Estado en vastas regiones de la Amazonía ecuatoriana. La minería ilegal no es un fenómeno aislado, señala el documento, es parte de un sistema de impunidad y descomposición estructural que se alimenta del abandono estatal, la corrupción institucional y el silenciamiento de las voces que resisten. La organización indígena reiteró su rechazo a toda forma de violencia y llamó a emprender acciones urgentes e integrales para enfrentar el modelo extractivista, garantizar los derechos colectivos y frenar el avance del crimen organizado en los territorios amazónicos. Terrible noticia, la verdad, la del viernes de la semana pasada. 11 militares asesinados de la forma más cruel justamente en un operativo contra la minería ilegal. Yo también coincido con la publicación de la CONAIE, eso también es parte del abandono estatal. Necesitamos presencia del Estado en las zonas más perjudicadas y rurales del país, si no, no se puede combatir al crimen organizado. El presidente Daniel Noboa había expresado en la red social X que iba a dar con los responsables y por lo pronto conocemos que el Ministerio de Defensa ya ha garantizado la vivienda, salud y educación para los familiares de las víctimas, así como ha garantizado acciones contra los culpables y por supuesto igual toda la ciudadanía espera que salgan a la luz quienes han sido estos responsables y pues que obviamente puedan pagar por sus actos. Sí, es un problema bastante serio lo que enfrentan todos los que se les dedican a la minería o están viviendo en los sectores del Amazónico. Tenemos entrevista de Anita. Correcto, tenemos a nuestro segundo entrevistado del día y se trata del abogado Julio Teodoro Verduga Silva, quien nos trae también su opinión acerca de este tema que estamos abordando aquí en Voces y Opiniones y tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Si es posible, pues una elección directa o puede ser mixta. Bienvenido, abogado, a su espacio. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, justamente planteábamos esta pregunta, ¿no? ¿Puede ser directa o mixta? De acuerdo a su opinión, a su experiencia, ¿cómo se puede dar este paso? Muy bien, yo creo que para responder esa importante pregunta debemos tomar en consideración que puede ser respondida desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva eminentemente teórica o doctrinaria, partiendo de lo que se entiende modernamente como democracia. Creo que la única forma en la que se puede elegir, en este caso, a quienes van a conformar una potencial asamblea constituyente es mediante el voto popular. Básicamente porque desde la Revolución Francesa, ustedes saben, la soberanía radica en el pueblo y a través de diferentes mecanismos se tiene que lograr la manifestación de la voluntad del pueblo para elegir en este caso a representantes para que estos, como su propio nombre nos dice, los representen en la toma de decisiones. En el caso ecuatoriano se ha hablado precisamente de una potencial asamblea constituyente con esta mixtura en la elección, es decir,
no solamente elegirlos mediante votación popular, cuestión que es muy conocida por nosotros, sino que además se elijan a diferentes individuos, hombres o mujeres, a través del mecanismo de la representación corporativa. Podría darse en los hechos, sin embargo, personalmente considero que no sería conveniente que se permita que se elija mediante la idea del corporativismo a representantes, en este caso, para que tomen decisiones en una potencial asamblea constituyente, y creo que eso no procede porque de alguna manera este corporativismo tiene lo que podríamos decir un tufo, un olor antidemocrático, porque se parte de la premisa de que se tiene que nombrar a representantes de diferentes corporaciones, los empresarios, los empleadores, los trabajadores, en este caso los transportistas o cualquier tipo de organización que se nos ocurra. Y claro, ahí tenemos un problema, no necesariamente van a estar representadas todas las corporaciones o todos los grupos sociales organizados, y eso ya per se podría traer algún tipo de idea o conato de ilegitimidad. Por eso, democráticamente, la única forma de elegir de manera justa a los representantes para que tomen decisiones a nombre del soberano, es decir, del pueblo, es mediante elecciones abiertas y universales. Ahora, de alguna manera, en el caso ecuatoriano, esto ya se está resolviendo, porque ustedes también se habrán enterado que la semana pasada la Corte Constitucional ha emitido una respuesta o un dictamen a una solicitud hecha por determinado grupo donde básicamente planteaban a la Corte Constitucional si era o no era posible llevar adelante una asamblea de estas características donde se pueda contar con personas que no estén elegidas de manera democrática mediante el voto universal y directo, y la Corte Constitucional ha establecido claramente que eso no procede. Entonces, de alguna manera, la Corte Constitucional, en el caso ecuatoriano, ya nos ha dado la respuesta, y por supuesto que esto políticamente, de alguna manera, le pone, si cabe el término, a mi juicio, en apuros al titular del Ejecutivo y sus colaboradores, porque de lo que se ha podido percibir hasta el momento, ellos quieren o aspiran a que el cambio constitucional se dé de manera rauda, rápida, veloz, y que por lo menos una parte de quienes la compongan sean designados a través de mecanismos extra elección popular. Así es, doctor Teodoro Verdugo. Le saluda Francia Dureta aquí en su espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días. Muy buenos días. Respecto a esta narrativa que se está empezando a escuchar en varios medios digitales y en varios medios tradicionales también sobre la necesidad de las personas más técnicas y preparadas para una nueva redacción en cuanto a esta nueva constitución. ¿Por qué no tener a los más preparados o a los más técnicos? ¿Y por qué sí asistir a una fiesta democrática para escoger a los asambleístas que van a componer esta constituyente? Claro, lo que usted comenta es bastante importante, porque precisamente en el caso ecuatoriano los cuerpos legislativos durante no solamente los últimos años, sino podríamos decir las últimas décadas, no han gozado en este caso de la popularidad o de la aceptación de la opinión pública y del pueblo en general. Es decir, hay ahí una especie de paradoja, ¿no? En el sentido de que es el propio pueblo quienes elegimos a nuestros representantes, pero luego no estamos contentos con su desempeño. Entonces, eso es lo que de alguna manera invita a que esta idea según la cual es necesario contar con las personas más formadas, más conocedoras, más destacadas en el ámbito del derecho constitucional, para que sean estas personas, hombres y mujeres, quienes elaboren la Constitución, es una idea
bastante, si cabe el término, seductora, pero si bien es una idea seductora y que curiosamente es bastante popular dentro o entre la opinión pública y el pueblo en general, sin embargo, a mi juicio, es antidemocrática, porque si es que se termina haciendo una constitución desde esa perspectiva, es una constitución que va a tener un vicio, y el vicio es tener un componente elitista. Tal vez me voy a hacer entender con un ejemplo que de alguna manera ya aconteció aquí en el Ecuador. Las tres últimas constituciones que han estado vigentes en nuestro país son las constituciones del 79, la del 98 y la actual del 2008. Por ejemplo, la del 79 fue elaborada precisamente por un grupo pequeño de jurisconsultos, de personas que se supone eran técnicamente conocedores del proceso, y ese producto constitucional o esa constitución elaborada por una comisión de juristas fue puesta a decisión del pueblo. En aquel tiempo lo que se preguntó más o menos fue lo siguiente: si es que el pueblo ecuatoriano quería que esté en vigencia esta constitución nueva, la que había sido hecha por este grupo de juristas, o la del 45 con algunas pequeñas reformas. Sabemos que ganó la primera opción y entró en vigencia la constitución del 79, pero notemos que en esa constitución no se llevó a través de una asamblea constituyente, es decir, no hubo un grupo de legisladores o de constituyentes elegidos para cambiar la constitución quienes hicieron aquella cuestión, y siempre se cuestionó a esa constitución y se dijo que era una constitución que tenía un origen no democrático. Luego, en el 98, recordarán ustedes, o para la asamblea que se dio en el 97-98, luego de la caída del expresidente Abdalá Bucaram, sí se eligió un grupo, si mal no recuerdo, de 70 asambleístas, quienes llevaron adelante la construcción de la Constitución del 98. Claro, ahí ya hubo democracia en cuanto a quienes hicieron la Constitución, en cómo se eligió a quienes hicieron la Constitución, pero la Constitución, una vez terminada y hecha, no fue sometida a conocimiento del pueblo. ¿Y cuál era la crítica que se le hacía a la Constitución del 98? Precisamente se decía, si bien se la elaboró democráticamente porque se eligió popularmente a los agentes constituyentes o elaboradores de la Constitución, esta Constitución no fue sometida a referéndum del pueblo, a conocimiento y a decisión del pueblo para que el pueblo diga si quiere o no que esta Constitución entre en vigencia. Y es en el 2008, donde se ven ambas cosas unidas, ¿no? Se eligen a los constituyentes y luego el producto de la elaboración constitucional, es decir, la Constitución, fue sometida a decisión del pueblo, donde nos manifestamos de manera masiva porque entre en vigencia. Entonces, repito, es bastante seductora esta idea de que sean personas especialistas las que hagan la Constitución, pero desafortunadamente eso va a darle un ingrediente antidemocrático a la Constitución, y es ese ingrediente antidemocrático el que curiosamente podría jugar para mal en el futuro esa propia Constitución, y que en el futuro vengan nuevos agentes políticos y digan: esta Constitución no tiene la legitimidad democrática necesaria, hagamos una nueva, de alguna manera repitiendo lo que venimos haciendo desde 1830, porque como ustedes saben, hasta la actualidad hemos tenido entre 20 y 21 constituciones. Entonces yo creo que la misión del Ejecutivo es tratar de encontrar algún mecanismo. Yo creo que a través de la asesoría se podría consultar a los conocedores del derecho constitucional más, digamos, influyentes, conocedores o formados en el país, para que a través de la asesoría ayuden a las personas que potencialmente vayan a ser electas en las urnas, para que se lleve adelante
el cambio constitucional. De todas formas, lo que vamos mirando es de que esa idea del gobierno de hacer un cambio flash, rápido, raudo, en el menor tiempo posible, va teniendo sus obstáculos, porque si ya la Corte Constitucional niega la posibilidad de que puedan ser personas no electas las que hagan la Constitución, si el gobierno lleva adelante una asamblea constituyente tendría que tomarse mucho tiempo, y ese es un tiempo valioso. Por eso creo que hay que concentrarse en encontrar el mecanismo menos costoso, y me refiero no solamente a fines económicos, para hacer los cambios que necesita, en este caso, la Constitución. Queremos agradecerle, abogado Julio Verdugo, por habernos traído sus opiniones aquí, justamente a su espacio de la 96.9 FM, y más adelante pues seguir abordando temas similares, o por qué no el mismo, que seguramente va a seguir dando de qué hablar en las próximas semanas. Gracias, bueno, doctor. Muchísimas gracias. Siempre a las órdenes. Gracias, son las 8:29, 8 horas con 29 minutos, y en Voces Opiniones queremos también contarles que ya está actualizada la lista de los nuevos precios de gasolina en el país. Y así es, se trata pues de que estos varían pues cada 30 días, como es de conocimiento público, según el comportamiento de los precios del petróleo en el mercado internacional, como lo estableció el gobierno a través de un cálculo que considera una serie de variables. Según Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador, el precio de la gasolina de octanaje 85, que son la Extra y la Ecopaís, bajará desde este 12 de mayo. Es decir, las gasolinas Extra y Ecopaís tendrán un precio de $2,466 por galón hasta el próximo 11 de junio, y eso significa una disminución del 1,16% en comparación con el valor fijado de abril. Así que a tenerlo en cuenta, cuál es el precio que usted debe pagar ahora en el momento de que tanquee su vehículo. 2,466 es el precio nuevo de la Extra y Ecopaís. Desde ahora puro eco lo voy a poner a mi carrito para ahorrarme algo. Y con esta información queremos agradecerles, amigos, por habernos acompañado como siempre en esta jornada de noticias en Voces y Opiniones, y el día de mañana regresamos. Nos esperamos con más noticias. Así es, nos vemos mañana. Un saludo.